Islas. Nos ocupamos ahora de la salud porque 2 de cada 3 españoles reconoce padecer con cierta frecuencia algún tipo de dolor. Esto sitúa a nuestro país a la cabeza en un informe que se ha elaborado en 15 países europeos. Los focos de dolor más habituales son las lumbalgias y las cervicalgias, unos problemas de salud que hace que cada español falte al trabajo de media 3 días al año. Estas bajas laborales costaron a la economía española 5.600 millones de euros. Estas personas reconocen que el dolor les causa problemas para dormir, muchos dejan de practicar deporte o incluso de jugar con sus hijos. Pues de este tema vamos a hablar con Javier Santos, que es jefe de la unidad de dolor de Quirón Salud Tenerife. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué los españoles nos quejamos tanto de dolor más que el resto de los países europeos? Bueno, según la encuesta tampoco somos mucho más que el resto de los europeos, pero tampoco es mala noticia que nos quejemos, porque eso significa que estamos informados y que cada vez acudimos antes a que nos traten nuestro dolor y a las unidades de dolor específicamente para ser bien tratados, porque el dolor es un tema que cuanto más se cronifica, mucho más complicado de manejar es. ¿Pero el dolor es un síntoma o es una enfermedad en sí misma? El dolor es un síntoma y también se transforma en enfermedad cuando evoluciona en el tiempo y cuando, además de afectar la parte, digamos, sensitiva, empieza a afectar otras áreas de la persona, con unas repercusiones desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, laboral, tú estabas comentando, desde el punto de vista de su vida cotidiana. Entonces ya empieza a ser un síndrome, una enfermedad. ¿Y en qué parte del cuerpo se concentran más esos dolores, aquí en el caso de España? Hombre, la encuesta determina que fundamentalmente, y es lo que más vemos en las unidades de dolor, a nivel lumbar y a nivel cervical, fundamentalmente. Yo diría que a nivel lumbar en torno a 50% y a nivel cervical en torno al 30%. Luego hay otro 15-20% de otro tipo de patologías dolorosas, estoy hablando de dolor crónico, que son las que vemos en nuestra consulta. Pero el dolor lumbar y el dolor cervical, yo creo que el dolor cervical irá más seguramente, lo podemos comentar si quieres. ¿Y por qué motivo? Fundamentalmente por el tipo de vida que hacemos actualmente. No tenemos más que ver a cualquier chico joven o no tan joven, todo el día con su tablet, con su teléfono móvil, con su ordenador, adquiriendo posturas que no son las fisiológicas, con lo cual al cabo del tiempo eso genera una degeneración de las articulaciones, de los discos, de los ligamentos, en fin, y al final van a generar un proceso doloroso seguramente que si no se trata puede acabar en un dolor crónico bastante incómodo. ¿Necesitamos por tanto una educación en higiene postural? Sí, yo creo que es muy importante. Como todo en medicina, la prevención y la profilaxis de todo tipo de enfermedades es ahí donde hay que incidir y eso fundamentalmente está en la educación. Y la educación está en casa y está en los colegios desde pequeños. Hombre, nosotros podemos dar evidentemente charlas, dar información, pero al final es una cuestión personal y de higiene en ese sentido postural y de otro tipo de situaciones de la vida diaria, ¿no? Por dolor no se muere, pero sí se incapacita, ¿no?, a la persona. Sí, es bastante triste, porque yo por mi experiencia tengo muchos pacientes totalmente incapacitados por un proceso doloroso de larga evolución que les hace totalmente incompatibles con cualquier tipo de actividad laboral, con cualquier tipo de actividad casi personal y familiar, influyendo en todos los aspectos desde el punto de vista emocional, sexual, tú lo comentabas, con tus hijos, te irrita, te cambia el carácter, te genera trastornos de tipo ansioso, depresivo, en fin, es un problema serio que si no se maneja, ya te digo, puede llegar a incluso, bueno, hay muchos pacientes que en algunos momentos te pueden llegar, tienen incluso ideas autolíticas, ideas de suicidio, ¿no? Vaya. Es algo muy, muy importante, muy serio. Bueno, ¿y hay dolores que se vuelven tan crónicos que no hay medicamentos para tratarlos? ¿O existen esos medicamentos para dolores que se van cronificando? Los medicamentos también hemos evolucionado muchísimo y cada vez hay una mayor tendencia a su utilización y un menos miedo a la hora de utilizarlos, ¿no? Fundamentalmente nos dirigimos hacia fármacos opiáceos y otro tipo de fármacos o moléculas que han venido desarrollándose en los últimos años dirigidos hacia actuar en el sistema nervioso central, ¿no? Lo que pasa es que no están exentos de efectos secundarios y de ciertos peligros, ¿no? Yo creo que evidentemente podemos llegar a tratarlo completamente. La cuestión es tratarlo completamente y mantenerlo el tratamiento en el tiempo. O sea, porque también tratar a un paciente, dejarlo dormido o anestesiado, no tiene dolor, pero evidentemente tampoco va a tener otro tipo de actividades en su vida. Entonces buscamos un término medio, que el paciente esté confortable, a veces no conseguir llegar a tratar el dolor completamente, pero sí que permite hacer una serie de actividades de vida cotidiana adecuadas, adaptadas y que eso se mantenga en el tiempo. Pero imagino que para tranquilizar a la población, la mayor parte de los dolores serán transitorios.
Hombre, yo creo que en la gran mayoría de las veces sí, evoluciona a dolor crónico cuando no se tratan adecuadamente, fundamentalmente, y cuando se lesionan algunas estructuras del sistema nervioso que sí que acaban conduciendo hacia un dolor crónico, ¿no? Pero evidentemente, hombre, todos al fin y al cabo en nuestra vida siempre vamos a padecer algún tipo de dolor. Que se cronifique o no va a depender de lo que hablábamos al principio, de la información, de la educación y bueno, y luego de que la gente tenga acceso a nuestras unidades lo más pronto posible para que se pueda poner solución. Yo creo que estamos evolucionando en eso. Precisamente, ya que usted ha hablado de ello, usted es jefe de la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Tenerife. ¿En qué consiste una unidad del dolor? ¿Cómo funciona? Bueno, es una unidad, se considera muchas veces multidisciplinaria porque puede haber diferentes tipos de especialistas o que participan, no a lo mejor de una manera directa, pero es indirecta, en la que fundamentalmente lo que se trata es pacientes derivados de otros especialistas, traumatólogos, neurocirujanos, reumatólogos, médicos internos, de medicina interna, oncólogos. Es decir, multidisciplinar. Pero realmente el dolor, como tú comentabas, cuando deja de ser un síntoma y pasa a ser una enfermedad, ya hay que abordarlo desde esa perspectiva. Entonces, por eso nosotros estamos un poquito más especializados. La gran mayoría de nosotros somos anestesiólogos, tenemos una amplia formación en fármacos y en técnicas de tratar el dolor, lógicamente, que están vinculadas con la anestesia, y eso nos permite pues, desarrollar ese tipo de técnicas. Entonces, abordamos al paciente de una perspectiva total, vamos a proporcionarle fármacos, podemos proporcionarle técnicas, podemos además acompañarlo de técnicas de rehabilitación y además, muy importante y cada vez más, también es contar con la presencia, asistencia o por lo menos colaboración de un gabinete de psicología, psicólogo o psiquiatra en su caso, que puede ayudar también mucho a mejorar o a entender un poquito el problema que tiene el paciente para que la respuesta sea mejor. También he podido leer un dato, el 30% de la población con dolor crónico se automedica. Sí, pero bueno, eso es un poquito, digamos, una mala costumbre que estamos mala teniendo. costumbre. Y eso ha conducido en muchos países, como en Estados Unidos, a que haya una excesiva prescripción o facilidad de acceso a fármacos que son potencialmente muy peligrosos. Yo siempre lo digo, o sea, un fármaco opiáceo, un fármaco antiinflamatorio, un fármaco, no dejan de ser sustancias peligrosas que tienen que estar prescritas, monitorizadas, controladas por un especialista, por un médico fundamentalmente, o por alguien del ámbito sanitario. El automedicarse es un error y al final pues conlleva pues que bueno, hay muchas muertes por problemas con los antiinflamatorios, por problemas con los opiáceos, que son muertes que se producen por consecuencia y efectos secundarios de los mismos. La gente lo toma de una manera aleatoria. Hombre, lo que la gente tiene que hacer es que si empieza a tener la necesidad de hacerlo de una manera ya más o menos continua, debería de consultarlo. No estar automedicándose durante un año, 6 meses, año y medio, porque es peligroso. También hay quien recurre a terapias alternativas. ¿Usted qué opina de las terapias alternativas? Sí, yo las terapias alternativas siempre a los pacientes les digo que pueden ser complementarias. Nosotros, desde nuestro conocimiento, de nuestros fundamentos de la medicina, siempre nos basamos en evidencias, ¿no? Y evidencias que tienen que ser científicas y demostradas con el tiempo, con estudios. Muchas de estas no lo son, pero yo tampoco las descarto, porque todo lo que le pueda venir bien al paciente, siempre se ha hablado del efecto placebo, o los efectos psicológicos o terapias, pueden ser muy adecuadas. Me refiero a técnicas de medicina china, acupuntura, que sí que está introducida ya dentro de las unidades de dolor. Hay algunas unidades de dolor en España, en Sevilla particularmente, que tienen su acupuntor, en fin, o sea, todo es complementario y todo suma. Y hay que trabajar de una forma individualizada con cada uno de los pacientes, no es el mismo el lumbago en una persona que en otra persona. No tiene nada que ver, cada paciente es completamente diferente y es un mundo. Vamos a la medicina personalizada, tanto desde el punto de vista de los tratamientos como desde el punto de vista de los fármacos. Ese es un poquito el objetivo. No a un paciente le sienta la misma dosis, el mismo fármaco y la misma prescripción que a otro paciente. Somos completamente diferentes y entonces hay que estar muy personalizadamente tratando a cada paciente. Pues nos hemos acercado un poquito más a la labor que desempeña la unidad del dolor, en este caso del Hospital Quirón Salud Tenerife. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a Buenos ustedes. días. Buenos días.